Pues los valores de la ventana que quiero analizar. Recuerden que cuando estamos hablando de cuestiones discretas, pues ahora vamos a tener así, ¿no? Valores muestreados. Así está la señal. Entonces, dependiendo de cuántos quiero, ¿no? Cuántos quiero que agarre, pues así va a ser mi vector, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 2, 4, 6, 7 muestras, ¿no? Entonces aquí irían el vector con esas 7 muestras, suponiendo que aquí tenemos 3, 4, 3.5, 4.1, por ejemplo, 6, 6 y 5, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de estos puntos. Entonces, este vector se tiene que meter aquí y esta función o este bloquecito en LabVIEW, o puede ser rutina en programación, en MATLAB, Python, C, lo que usted, Java, ¿sale? Y me va a devolver una matriz, ¿no? Una matriz del orden que tiene este vector, ¿sale? Multiplicado por las amplitudes, ¿no? Es decir, una matriz con las componentes de frecuencia y con las amplitudes o el espectro de frecuencia. Es decir, pues me va a dar una señal, ¿no? Una señal, recuerden que tiene dos componentes, el tiempo y la amplitud, ¿vale? F de omega. Entonces ya no nos tenemos que meter tanto en cómo hacerlo, ya todo esto ya está hecho. Por razones de tiempo, no voy a pedirles que ustedes hagan el algoritmo de la transformada de Fourier rápida, ¿vale? Porque ya está hecho, no hay tiempo. Entonces, pues ya de lo que ya está hecho, vamos a tomar y utilizarlo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar nuestro vector. Entonces, una cuestión aquí, ¿no? Este espectro de frecuencias que tenemos para la señal, ¿vale? Voy a tener las frecuencias dependiendo del número que tenga aquí. Es decir, si tengo 7 números, pues yo únicamente voy a tener la frecuencia 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sale? Solamente voy a llegar a 6 radianes por segundo. ¿Y eso por qué? Porque esto me lo está limitando, ¿sale? Hasta ahí me lo está limitando. Bien, entonces, si yo colecto o guardo más muestras, pues yo voy a tener un rango de frecuencias pues más grande, ¿sale? Entonces, realmente esto es esta transformada de Fourier, pues es discreta también. Es discreta. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener espectro muestreado. ¿Sale? Espectro muestreado. ¿Y por qué se ve aquí así? Pues ya saben que MATLAB, ¿qué es lo que hace con cada punto? Pues los va uniendo, ¿no? Entonces por eso lo vamos a ver continuo, ¿no? Pero naturalmente es discreto. Bien, entonces esto ya está, ya nada más tenemos que guardar datos. Obviamente, esto es como si fuera una arquitectura tipo cola, que es el primero que guardo, es el primero que va a salir. Es decir, para la siguiente ventana, ahora voy a eliminar este 3 y va a seguir el otro valor, ¿no? Suponiendo que aquí es 2.8. Entonces aquí ahora iría el 2.8. No sé si se va entendiendo, ¿no? Básicamente este vector va a ir cambiando, ¿no? Va a ir quitando el primer elemento y va a ir añadiendo el siguiente elemento, ¿no? A cada instante que vaya pasando, yo voy a quitar el primer elemento y voy a agarrar el siguiente elemento, ¿sale? Entonces, también se tiene que programar esto.
esta como ventana que se va moviendo. Por suerte, yo ya lo hice, no lo van a hacer ustedes en LabVIEW, si es que se logra instalar LabVIEW, ya lo hice en LabVIEW, ya no necesitan hacerlo, ¿no? Yo les voy a pasar el instrumento virtual que hice, nada más se los voy a explicar y ya para que lo usen, ¿ok? Está sencillo, es con pura transformada Z. Bueno, hasta aquí está todavía medio ambigua la cosa, ¿no? Todavía no se entiende muy bien. Pero entonces, el resumen que tenemos hasta ahorita es el espectro se obtiene de la FFT, ¿no? La transformada de Fourier rápida. ¿Cómo? Pues generando un vector de ventana que se mueve, sale un instante. Y entonces ya saben, ¿no? Quito uno, agrego el nuevo. Y así nos vamos. Entonces, la observación que tenemos para esto es las frecuencias se muestran dependiendo el número del vector, ¿sale? Entonces, otra vez, nuevamente digo, si yo construyo un vector de 7 elementos que se vaya moviendo, pues yo voy a tener hasta la frecuencia 6, ¿ok? Más ya no. Muy bien. Ahora, hay limitantes para decir cuántas frecuencias necesito, ¿sale? Porque uno podría decir, pues yo me espero, colecto 1000 muestras para tener hasta la frecuencia 1000 y pues ya, ¿no? Y teóricamente sí se puede hacer, pero está un poco redundante, ¿no? Y esto depende de la frecuencia de muestreo, ¿sale? Entonces, okay. Y entonces también les puse, ¿no? Que las frecuencias se muestran, pues dependiendo del número del vector, ¿no? Si yo tengo 7 elementos en el vector, voy a llegar hasta las 6 y así, ¿no? A la frecuencia de 6 radianes por segundo. Entonces, a mí me conviene mucho tener muchas muestras. Y entonces, ahí viene la contraparte, ¿no? Entonces, lo que vimos la clase pasada es pues el espectro de una señal que va a muestrear, de una señal muestreadora, ¿sale? Y son con deltas, si se acuerdan de las deltas, ¿no? Las deltas es una función que tiene 0, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito, pero justamente en 0 es una amplitud de infinito. Y se representa con una flechita hacia arriba. Bien. ¿Sale? Así lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo saco la frecuencia de muestreo? Pues con la fórmula, ¿no? Que la frecuencia es igual a 2 veces pi entre tiempo de muestreo. Así de sencillo. Y esta frecuencia que se calcula aquí, que se llama la frecuencia de muestreo, omega m, pues es la frecuencia que está aquí. Es lo que vale la primer delta, ¿sale? La primer delta. Y la delta de atrás igual es menos
omega m. ¿Sale? Recuerden que este es el eje de la frecuencia y esta es su valor absoluto de la amplitud. ¿Sale? Ahí está. Entonces, eso quiere decir que las siguientes, pues va a ser 2 omega m, 3 Profe, omega m, 4 omega m, mande. creo que no sé si sea yo, pero se quedó congelado otra vez la pantalla, no estoy viendo lo que está Sí, escribiendo. otra vez. Solo se ve las gráficas de los pulsos y el otro. Ajá, o sea, como que no se actualiza. Como que tiene otra vez el problema. Su espectro en frecuencia. Y entonces la frecuencia de muestreo pues está en cada delta, ¿sale? Ahí está en cada delta. ¿Qué sabemos de cuando se hace la convolución? Es decir, cuando se muestrea la señal. ¿Qué sabemos? Sabemos que el espectro de la señal muestreada va a aparecer justamente en cada delta, ¿no? Donde la delta denota la mitad de este espectro. Es decir, sería así, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos la envolvente de la frecuencia, perdón, de la señal que se va a muestrear en cada delta. La tenemos solamente la envolvente, o sea, todas las frecuencias, pero sobre cada delta, ¿no? Y justamente en la mitad está la delta. Bien, entonces, la pregunta de hace rato es, pues si yo lo dejo con 1.000.000 de elementos en el vector, pues yo podría ver hasta la frecuencia 1.000.000 menos 1, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso es lo que me está diciendo esta transformada de Fourier rápida, ¿no? Dependiendo del número de elementos del vector, yo voy a tener la frecuencia máxima. Así de sencillo, ¿sale? Entonces, pues si yo tengo 1.000.000 de elementos, voy a tener 1.000.000 menos 1 de esa frecuencia. Pero ¿realmente vale? ¿O realmente la voy a necesitar? Esa es la pregunta. Y pues nosotros estamos viendo que siempre se va a duplicar, ¿no? Se va a llegar a lo mismo, ¿no? En cada delta voy a tener lo mismo. Entonces, si yo tengo muchas frecuencias, pues voy a estar viendo repetidamente el espectro de la señal original, ¿sale? La envolvente de la señal que se va a muestrear. Entonces ya de nada sirve, ¿ok? Entonces, les voy a hacer un poquito de zoom al espectro ya con la señal muestreada. Y ustedes me van a decir, ¿hasta cuánto debería yo de tener en frecuencia? ¿Sale? Entonces, viendo solamente esta parte de acá, vamos a ver las frecuencias positivas, es lo mismo la frecuencia negativa, ¿sale? Viendo esta parte de acá, la primera y segunda delta, ¿hasta dónde creen que ya sea conveniente tener una frecuencia? Hasta donde tiene el primer WM. Eso, ajá, hasta donde está el primer WM. Bien, fíjense que si yo tengo hasta el primer WM, voy a tener el espectro, o ya ya el espectro de la señal muestreada de la siguiente manera. Vamos a ver la parte positiva, nada más. ¿Sale? Eso es lo que se vería, ¿no? Porque justamente aquí es la omega m. Y pues vean, ¿qué es esta parte de acá? Esta curvita de acá.
¿Cuál es? La delta, ¿no? ¿Mandé? El punto donde se encontraría la delta, ¿no? Ajá, pero de la frecuencia, del espectro de la señal original, pues vean que es el cacho restante de la parte negativa, ¿sale? Es el cachito de la parte negativa. ¿Y qué es la parte negativa con respecto a la parte positiva? ¿Ya lo vieron? Pues es el espejo. Como ustedes pueden recordar, es el espejo. Entonces, básicamente, si yo dejo frecuencias hasta el omega m, pues voy a ver su espectro en frecuencia de la parte positiva más el espejo de la negativa, ¿sale? Pero pues yo sé que el espejo de la negativa pues ya es lo mismo que el de acá, entonces suena un poquito redundante analizar también esta partecita, ¿sale? Entonces, para mí esto es redundante ya. Analizar esto, si ya como quiera obtengo esto. Entonces, para mí, cuando yo voy a calcular el vector, yo lo voy a hacer mejor aquí, este de aquí, que es justamente el punto medio, ¿sale? Entonces, si yo obtengo nada más hasta el punto medio, que es la frecuencia de muestreo a la mitad, pues yo voy a tener pues nada más el espectro de la señal original, que eso es la misión de todo esto, ¿no? Ya no me interesa el espectro o lo que suceda del espectro de la señal que va a muestrear, ¿sale? Sino a mí me interesa nada más la señal original que se está muestreando, ¿sale? Entonces, si yo lo obtengo hasta la mitad de la frecuencia de muestreo, yo voy a tener este espectro, ¿no? Aquí está. Y hasta aquí. Y bien, pues ya prácticamente estoy teniendo el espectro de la señal original. Es por eso que nada más se tendría que dejar a la mitad. Claro que tú puedes tener muchas, ¿no? Muchas frecuencias, pero está redundante, ¿no? Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si nos vamos hasta infinito, pues vamos a encontrar todavía otra vez las campanitas que se ven del espectro de la señal original. Entonces, basta con nada más obtener la mitad de frecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplito rápido. Si yo tengo un periodo de muestreo de 0.1 segundos, vamos a hacerlo un poquito más. Un espectro, perdón, un tiempo de muestreo de 0.25 segundos. Entonces, la frecuencia de muestreo, ¿a cuánto es igual? Recuerden que es 2pi entre t. Y esto lo metemos en la calculadora. Déjenme ver si yo tengo aquí una calculadora. Por 3.1416. Serían 25.13, ¿no? Confirmo. 25.13. 13. 13, lo que sea, ¿no? Sí, 13. Radianes sobre segundo. Ok. Listo. Entonces, ¿a mí qué me conviene? Pues me conviene hacer... bueno, y ahora vamos a sacar la frecuencia media. ¿Sale? Y la frecuencia media son 25.13 entre 2, que más o menos nos da 13, ¿no? 12 y feria. 12.56. 12 y feria,
Vamos a ponerlo, ¿no? 12.50 y algo, ¿vale? Radianes por segundo. Entonces, como recuerden que los vectores, bueno, hasta ahorita, hasta todos sus conocimientos, los vectores tienen elementos, ¿sale? Donde el número de elementos es un número entero, ¿sale? Yo no puedo tener un arreglo de 7.8 elementos. Es imposible, ¿no? Bueno, hasta ahorita ustedes. Es imposible tener un arreglo de 7.8 elementos. O tengo un arreglo de 7 elementos o uno de 8, pero no de fracción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Redondearlo, ¿no? A 13. A 13 radianes sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir ahora? Ah, pues que mi vector, sale el vector de muestras. Aquí está la señal. ¿Sale? Yo voy a tener mi vector de 14 muestras. ¿Sale? 14 elementos va a tener mi vector. ¿Sí están de acuerdo o ya se enredaron? O sea, de esos 13 le agregamos uno más. Ajá, Sí, por es lo lo del vector que siempre es n menos, bueno, n menos 1. Ajá, lo Ajá. que Sí, es había- lo Sí. que dijo la otra vez, ¿no? Que si es 1.000.000, pues entonces serán 1.000.001 muestras, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, por eso, ¿no? Porque recuerden que también para nosotros la frecuencia cero la contamos como uno, como un elemento. Es por eso, porque consideramos la frecuencia número cero. ¿Ok? Entonces ahí está, así de sencillo, así de rápido, dar soluciones rápidas, ¿no? Como ingenieros. A ver, rápidamente, ¿no? Dime tu frecuencia de muestreo, yo te digo hasta cuántos elementos vas a tener en tu vector. Bien, así de sencillo, así de fácil, vamos a tener este número de elementos para el vector que se va a ir recorriendo, ¿no? No sé si tengan dudas hasta aquí. No, Bien. profe. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí está, ya acabamos con todo. Y esta tendría que ser la primera práctica, ¿no? De ver, básicamente es ver el espectro en frecuencia de la señal original, no de la muestreada, porque de la muestreada es un sinfín de campanitas de la frecuencia, del espectro de frecuencia, perdón, de la señal original. A mí no me interesa, yo con que nada más vea la pura campanita original, ya con eso me doy por bien servido, ¿sale? Entonces, por eso. Pues ya tenemos cómo hacerlo. Déjenme ver si les puedo compartir rápidamente el programa que hice en LabVIEW, por si es que se puede. Bueno, mejor omitamos ese, ¿no? Porque ahorita no traigo el Arduino, ahorita no estoy en mi casa porque se fue el internet por mi chistecito, entonces, pues ahorita estoy en la casa de un familiar, pero, bueno, para la siguiente clase, que es la de laboratorio, pues ya les voy a mostrar, ¿no? Fíjense, a ver qué pasa si hacemos esto y checamos el espectro, ¿ok? Entonces, ahorita, ya por último, para terminar, vamos a checar cómo es que se va a ir guardando o cómo yo lo podría guardar. Y vamos a empezar un poquito con la transformada Z. Con la transformada Z. Bien, la transformada Z, ustedes recuerden, para cuando llevaron matemáticas avanzadas, que la transformada Z básicamente es la transformada de Laplace, pero para señales discretas, ¿no? Es lo mismo. Es más, si Laplace
está definido como la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t, pues la transformada z de una señal ahora muestreada es, en vez de integral, va a ser suma de k igual con 0 a infinito de f de kt por e, y aquí se hace un cambio de variable, ¿no? Que e sea igual, perdón, que e a la st sea igual a z, ¿sale? Entonces, fíjense que aquí el t lo estoy cambiando por kt. Cuando se pasa al tiempo discreto, el t cambia a kt, ¿sale? Tiende a kt. Entonces, fíjense que si aquí lo voy a poner, sería e a la menos s kt delta t. Igualmente no puedo hacer un delta tan chiquitito. A lo máximo que puedo hacerlo es a que sea el tiempo de muestreo, ¿sale? Entonces, esta ya quedaría, si yo hago esta asignación, o este cambio de variable, el que puse aquí arribita, que z es igual a e a la st, pues me va a quedar que es f de kt por e a la, perdón, ya lo cambié, por z a la menos k, ¿sale? Y aquí tenemos t. Así de sencillo. Esta es la definición de la transformada z. Muy bien. Un caso importante, ya no vamos a hacer eso, ¿no? Al diablo ya las matemáticas. Un caso importante, una propiedad importante de la transformada z es qué pasa con un 1 entre z. ¿Sale? ¿Qué pasa? Bien, para ver qué pasa, la propiedad es la propiedad del corrimiento en el tiempo, ¿sale? Ustedes tienen una señal muestreada, ¿sale? Si yo la recorro un instante nada más, ¿sale? Es decir, yo la voy a recorrer hacia la derecha. Esto significa, voy a retardar un poquito la señal, que no empiece en el tiempo igual con 0, sino que empiece en el siguiente instante. Ahí está. ¿Sale? Si yo hago esto, ¿sale? Y calculo sus transformadas z, pues aquí voy a tener que su transformada z de esta señal, pues es f de z, ¿sale? Si yo quiero calcular la transformada z de la otra señal que retardé un instante, pues va a ser f de z entre z, ¿sale? Esa es la propiedad más importante de todo. Si yo retengo un instante de muestreo, es decir, no empieces ahorita, empieza hasta el siguiente tiempo de muestreo. Espérate tantito, ¿sale? Al decirle espérate tantito, ya me estoy incluyendo que su espectro, perdón, que su transformada se divida entre z. Es decir, el 1 entre z viene siendo un retardo. Eso es lo más importante de la transformada z, ¿sale? Entonces, si yo tengo un f de t, perdón, de kt, si yo lo retardo, pues voy a tener f de k t menos t, ¿sale? O lo que es lo mismo, f de k, perdón, f de t, k menos 1, ¿sale? Nada más factoricé el t, f de t por k menos 1. Bien, entonces esto me da
la transformada z, y este de acá me da la misma transformada z, pero entre z. Bien, ¿y eso para qué me sirve? Pues me sirve para hacer controladores digitales, me sirve para analizar señales digitales y también me sirve pues para hacer el vector, ¿sale? Porque, ahorita lo vamos a ver, ¿qué pasa si yo tengo, ya para que se acabe esta clase, un arreglo de zetas en cascada? ¿Sale? Vamos a poner hasta aquí. Ok. Y entonces, pues yo tengo un ejemplo de que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Y tengo los valores así, 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 así y así. Vamos a poner 5 valores. Bien, como este lo voy a retardar, pues yo nada más voy a tener aquí el mismo valor aquí, acá y acá, ¿sale? Nada más este. El último valor no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque lo estoy retardando. Estoy en este tiempo y todavía no se va a ver porque está retardado. O sea, nada más estoy viendo la muestra anterior, ¿no? Y con el otro es acá, acá y acá, ¿sale? Con el otro vamos a checar hasta acá, acá y acá, ¿sale? El otro hasta acá, nada más esta muestra, o sea, nada más estoy diciéndole qué muestra tengo, ¿sale? Que es la primerita. Y vamos a borrar este, mejor. ¿Sale? Vamos a suponer que tenemos esto. Entonces, fíjense bien. Vamos a recolectar únicamente las únicas muestras, ¿sale? Y entonces, yo lo recolecto en un vector. Y digo, ok, esta muestrita, que está, la última en donde estoy, ¿no? Es esta muestrita, ¿no? Quedaría aquí, en el primero. Vamos a suponer que tenemos 1, 2, 1, menos 1 y menos 3, ¿sale? Entonces, fíjense que el menos 3, si yo obtengo todos los últimos valores, me va a quedar menos 3 aquí. Este último sería el menos 1 para este rojo de acá. El siguiente sería el 1. El siguiente, este de acá, sería el 2, y este de acá sería el 1. Y así es como yo puedo encapsular el vector, ¿no? No sé si se vio un poquito más claro. Profe, ¿Sale? entonces, por ejemplo, lo que pasa es que en el vector se almacena el último dato y con esos como retenedores, por así decirlo, estamos recorriendo para que cuál sea el último dato que se va a almacenar en el Ah, vector. bingo. Exactamente. Esa explicación que diste, eso es lo que sucede, ¿no? Bajo la última muestra, con este arreglo, yo voy a estar diciendo, a ver, ¿y cuál fue la pasada? ¿Y cuál fue la pasada de la pasada? ¿Y cuál fue la pasada de la pasada de la pasada? Así hasta el valor pasado que a mí me interese. Entonces, ya para terminar esta clase, el número de retenedores que voy a poner va a ser la frecuencia de muestreo entre 2, ¿sale? Este va a ser el número de retenedores. Recuerden que lo tenemos que pasar, obviamente, a un valor entero. Si nos salió, ¿cuánto fue? 14 punto y fe, no me acuerdo qué valor. Lo tenemos que pasar al entero próximo,
¿Ok? Entonces, con esto terminamos con que el número de retardos es igual al valor omega m entre 2. ¿Sale?